Bien, buenas noches. Mi nombre es Katy Caballero y el día de hoy vamos a conversar, ¿no?, con diferentes amigos especialistas en materia laboral acerca de la constitucionalidad y los alcances de la Ley 31131, ¿no?, que es esta norma que, como sabemos, ha sido publicada recientemente en virtud a la que los trabajadores que se encuentran pues actualmente contratados bajo el régimen de contrato administrativo de servicios, progresivamente van a ser considerados o trasladados al régimen 728 y al, bueno, de acuerdo a lo que corresponde en su entidad o al, al régimen del decreto legislativo 276, ¿no? Pero lo importante o lo resaltante acá es que se estableció una serie de efectos inmediatos, como es pues que en los casos, bueno, eso ya será materia de debate, que pues que ya no, que no puedan ser pues concluidas la contratación, ¿no? Que se consideren de manera como contratos indeterminados, ¿no? Y pues, bueno, esto es una cuestión, ¿no? Un efecto muy importante porque los contratos CAS, como ya sabemos, son temporales, ¿no? Eso es lo que señala su norma origen. Bien, entonces esta norma, esta ley, sin duda genera una serie, o ha generado y sigue generando una serie de discusiones y de debates sobre los cuales se va dirigido, ¿no? Justamente este espacio, ¿no? Donde, pues, como dije, varios compañeros, amigos van a debatir sobre este tema. Y bueno, sin más, voy a dar pase a primero presentarlos. Bueno, este evento es organizado por el Instituto Sindical Peruano y en esta oportunidad van a conversar los doctores Luis Valdeón Bedón, conferencista de Derecho Laboral, miembro de COSADES, el doctor Javier Paitán Martínez, perdón, abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho del Trabajo por la Universidad Católica, el doctor Joan Guamán Yantoy, asesor legal de sindicatos, miembro de COSADES, y el doctor Miguel Moreno Avellaneda, que también es abogado y magíster en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, entonces el esquema o la mecánica de debate va a ser, primero vamos a escuchar los planteamientos de los doctores Luis Valdeón Bedón y Joan Guamán Yantoy. Cada uno va a tener un espacio de 5 minutos que vamos a controlar rigurosamente, luego del cual vamos a ceder la palabra a los doctores Javier Paitán y Miguel Moreno para que puedan hacer su planteamiento sobre el tema de la constitucionalidad y alcance de la ley 31131 desde su punto de vista, ¿no? Luego de esta primera ronda, donde ambas, digamos, vamos a decir, partes van a plantear sus puntos de vista, luego de ello vamos a tener una réplica de 3 minutos por ponente, y bueno, igual cada uno va a hacer la réplica de 3 minutos. Finalmente vamos a ver si es necesario hacer una dúplica de 2 minutos, de igual manera por ponente, y luego de lo cual vamos a ya a recibir y absolver las las preguntas que deseen formular de los que están conectados el día de hoy a través del Zoom. Bueno, los que quieran hacer sus preguntas, por favor lo pueden hacer a través del chat del Zoom, y en el momento que ya señalé, vamos a empezar a leer las preguntas, digamos, de manera conjunta, para que en una sola, digamos, en una sola ronda de debate se pueda absolver por los ponentes que correspondan. Bien, entonces, señaladas estas pautas, vamos a plantear las preguntas, ¿no? ¿Están de acuerdo con la aprobación de la ley 31131 y considera que esta ley es, que ya está vigente, como sabemos, es constitucional? Esa es la pregunta más o menos para abrir este debate, y le voy a ceder la palabra a los doctores Luis Valdeón Bedón y Joan Guamán Yantoy para que puedan hacer la presentación de su posición. 5 minutos cada uno, por favor, en total son 10 minutos y voy a ser rigurosa con el tiempo. Adelante, doctores. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Caballero. Muchas gracias con todos los presentes, ¿no? Agradecido por la invitación y al Instituto Sindical Peruano, ¿no? Buenas noches a todos mis colegas y compañeros. Bueno, voy a resumir brevemente mi posición al respecto, ¿no? Sobre la constitucionalidad de la Ley 31-131. Desde mi óptica, la Ley 31-131 es constitucional. Cumple en la mayoría de los casos con los presupuestos de respeto a los derechos fundamentales, tales como el derecho al trabajo, la protección adecuada contra el despido arbitrario, el derecho de igualdad y no discriminación, así como la vigencia del principio de razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad. Para sustentar mi posición brevemente, voy a ejercer una fundamentación en 3 puntos. Primeramente, sobre la inserción de los derechos fundamentales, del derecho al trabajo y la protección adecuada contra el despido arbitrario dentro de esta norma. Segundo, sobre la presunta vulneración al presupuesto, que yo no lo considero que es una vulneración constitucional. Y el tercero, sus implicancias con la vigencia de la ley Servir, que yo tengo una posición muy personal al respecto. La primera, ¿no? Sobre la constitucionalidad desde el enfoque del derecho al trabajo y la protección adecuada contra el despido arbitrario. Sí, el Tribunal Constitucional, en el caso Llanos Huasco y en el caso Bailón Flores, ha dicho que el nivel de protección constitucional contra el despido arbitrario es ejercida a nivel tanto del sector público como del sector privado. Por lo tanto, la necesidad ahora de emplear una causa justificada para toda extensión de una relación laboral es esencial porque emana del propio artículo 27. Aún más, si el propio Tribunal Constitucional en su oportunidad dijo que limitar los supuestos de decisión de una relación laboral a la ley sin garantizar una protección contra el despido arbitrario vaciaría de contenido el derecho fundamental. Y esto solamente no se aplica para el sector privado, sino también para el sector público. Por lo tanto, si el régimen CAS, que estaba previsto en el decreto legislativo 1057, podía permitir a la entidad en cualquier instancia, en cualquier situación, extinguir una relación laboral por el solo cumplimiento del contrato, pues ahora ya no. ¿Por qué? Porque justamente cuando el tribunal en el 2010 analizó que el régimen CAS era constitucional por la sola vigencia de su temporalidad, olvidó estos fundamentos, olvidó estos parámetros básicos, el artículo 23, 22, 23 y el 27 de la Constitución Política del Estado, que requieren causa justa y a la vez inserta ahora en el régimen CAS la valoración de una causa objetiva del contrato, si es temporal o es indeterminado, así como la garantía y el respeto al principio de continuidad laboral. Por lo tanto, ¿no? Si ahora la ley 31-131 permite y exige la determinación de una prestación efectiva conforme a la naturaleza de la función, ya no tendría sentido desde mi concepción, desde mi punto de vista, solamente sustentar el hecho de la temporalidad del contrato CAS como se indica en la 1057 o como dijo el Tribunal Constitucional en el año 2010. Por cuanto que ahora existe la necesidad de evaluar la naturaleza del contrato. Porque, insisto, Llanos Huasco y Bailón Flores lo dijo, la naturaleza indeterminada o temporal se rige en base al principio de primacía de la realidad. Y tales funciones o tales parámetros rigen tanto el sector público como el sector privado. No hay distinción al respecto, ¿no? Ahora, sobre el presupuesto, ¿no? He escuchado algunas opiniones que la implementación o el traslado de los trabajadores casi al régimen 728 afectaría el presupuesto, afectaría la competencia, ¿no? De los organismos estatales, del Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, por cuanto que estarías asumiendo una iniciativa de gasto, ¿no? En base a un antecedente último que ha sido ordenado por el Tribunal Constitucional en el caso del traspaso de los trabajadores CAS que estaban desempeñando funciones en el sector salud al 728. Ya, muy gracias, Katy. Puntualmente, yo considero que esa limitación propuesta por el Tribunal Constitucional vigente es absoluta y a la vez es discriminatoria. ¿Por qué? Porque una cosa es determinar el presupuesto en forma inmediata y otra cosa es garantizar la viabilidad presupuestaria en un periodo de 4 o 5 años
que permita trasladar o tener financiamiento anual. Esa es otra cosa. Y tercero, sobre el régimen servir. El régimen servir es conforme a una acción meritocrática. Y como los trabajadores CAS han accedido por concurso público, yo no veo fundamento o elemento material suficiente para poder decir que este traspaso afecta a la meritocracia, porque ya han accedido por concurso público previamente. Es decir, que el afecta a la meritocracia por requerir un segundo concurso público sería sostener que toda la eficacia, toda la eficiencia del sector del control institucional solamente se resguarda en el acceso por concurso público. Eso sería una visión estrecha, desde mi punto de vista. Y aún más, si nos olvidamos de los roles de sanciones y del cumplimiento de logros y metas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luis. Y de igual manera le damos pase a Joan. Joan, adelante, por favor. 5 minutos. Gracias, Katy. Bueno, primero que nada, agradecerle a todos ustedes, amigos, de que estén aquí. Y bueno, la oportunidad para compartir ideas, ¿no? Bueno, yo en realidad tengo dos formas de ver esta ley. Por un lado, creo que desde la perspectiva que se le critica desde la corriente que prioriza el tema del presupuesto público, me parece que es constitucional por un tema que yo ahorita voy a mencionar, pero lo que sí me parece pero a la vez me parece que es inconstitucional, no por los argumentos que provienen desde Servir, ¿no? Desde los gerentes públicos, sino por todo lo contrario, por un tema de aplicación, de igualdad en la aplicación de la ley, que yo les voy a pasar a explicar, ¿no? Bueno, sobre la primera parte de por qué es constitucional, me parece lo siguiente. A ver, lo primero que nada tenemos que diferenciar entre el derecho, que es el deber ser, con los hechos. Y digo esto porque una cosa es el marco normativo que resulte de la interpretación sistemática de la Constitución con el artículo 2 del Decreto Legislativo 1057, ¿no? Y otra cosa es lo que en la práctica hayan hecho las entidades y Servir haya validado o haya hecho caso omiso a lo que pasaba en la realidad. Entonces, no voy a juzgar la realidad, como en su momento Pasco dijo, ¿no? A no tener ningún derecho y que le den un poco, ya están ganando los trabajadores. En realidad no, porque él estaba hablando dos planos distintos. En el plano de los hechos no tenían nada, pero en el plano del derecho ellos ya eran trabajadores con plenos derechos vigentes. Entonces yo quiero que en primer lugar que se me entienda esto, que vamos a hablar en el plano jurídico, en el plano deontológico, no en el plano de los hechos, si se aplica bien o no la normativa correspondiente al caso. Eso es lo primero. Entonces, la segunda idea que quiero explicar es, aquí en el Perú y en el mundo, las constituciones políticas del Estado ya no son una carta, como su nombre dice, política nada más. Es una carta con plena vigencia normativa, vinculante para todos, ¿no? Entonces, los derechos que reconoce, al amparo de lo que dice su artículo 51 y su artículo 138, van a prevalecer sobre lo que digan las leyes, en caso que hubiera discordancia. Pero no necesariamente va a haber discordancia, sino que las leyes van a tener que interpretarse conforme a lo que resulte del espectro que le dejan la Constitución. Entonces, dicho esto, paso a explicar lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Al menos es un área un poco especializada, que es el derecho al trabajo. El Tribunal Constitucional, ya de varias sentencias, ha dicho que el contenido esencial del derecho al trabajo, en su segunda manifestación, es el derecho a no ser cesado sino por causa justa. ¿Y qué implica este derecho? ¿No? Este derecho implica que se tenga que hacer necesariamente un control sobre el uso de los contratos temporales. Porque si no haces control de los contratos temporales, con un documento privado que yo le voy a poner contrato temporal, voy a dejar sin efecto el rango constitucional de la norma.
sea, el derecho al trabajo de rango constitucional, con un documento firmado que se llama contrato privado, lo voy a dejar sin efecto. Y eso no es jurídicamente admisible. Por lo tanto, es una necesidad para la vigencia del derecho al trabajo que se haga un control de los contratos temporales. En consecuencia, resulta que, al amparo de este derecho al trabajo, la contratación de contratos temporales va a tener que necesariamente ser causalizada. Es decir, solamente en aquellos casos donde la necesidad tienda a ser de carácter temporal o transitoria, se va a poder utilizar el contrato temporal. Dentro de este espectro constitucional se va a insertar el 1057. El 1057 dice, aplíquese el contrato, este régimen 1057 se va a aplicar tanto a las entidades donde se aplica la 276 como donde se aplica la 728. Ahora, ¿esto quiere decir que va a poder utilizarse de cualquier manera? No, porque la Constitución no se va a interpretar como quiere la ley, sino la ley debe interpretarse conforme a lo que deja establecida la Constitución. Y esa es una máxima que creo que todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? En consecuencia, en esta primera parte, yo diría, este artículo del 22 de la Constitución que señala el derecho al trabajo, conlleva a que los CAS que hayan sido utilizados para labores permanentes se encuentren, pues, en una situación de fraude a las normas de contratación. Por lo tanto, en el plano jurídico, cuando termino, por favor, en el plano jurídico ellos ya eran trabajadores a plazo indeterminado, y por lo tanto, al ser trabajadores a plazo indeterminado, que mediante esta ley se les diga que van a pasar a 728, 276, en realidad están haciendo solamente un efecto práctico, ¿no? Yo lo dejaría en la segunda parte de mi exposición, ya en las otras intervenciones. Muy bien. Muchas gracias, Joan, por tu intervención. Vamos a continuar y vamos a escuchar ahora a la posición de los doctores Javier Gaitán y Miguel Moreno. La pregunta es la misma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con el contenido de la ley 31131? Si consideran que esta ley es constitucional. Empezamos con Javier. Javier, adelante. De igual manera, 5 minutos. Muchas gracias, en principio al Instituto Sindical por la invitación, y en realidad por estos espacios que permiten intercambiar ideas y sobre todo para los que nos escuchan, ¿no? Poder asumir una posición al respecto y más allá de la posición que uno pueda tener, ver qué fundamentos se tiene al respecto. En realidad, yo estoy de acuerdo con toda ley que se emita por parte del Congreso en tanto favorezca a la población y que más aún en tanto pues tenga un beneficio para toda la sociedad. Hemos visto y parece que nos estamos acostumbrando a que el Congreso de la República, sin mayor preámbulo, sin mayor discusión técnica, sin ni siquiera la intervención de los actores tal vez técnicos, que muchas veces es muy importante, emita este tipo de normas. No estoy de acuerdo con la forma de cómo se ha emitido y con lo que establece en sus disposiciones. Más allá de discutir con el tema de la estabilidad, más allá de discutir con el tema de que si efectivamente el régimen 276, 728 es mejor que el régimen CAS, me parece que esta norma sí es abiertamente anticonstitucional. No por lo que señala tampoco la Autoridad Nacional de Servicio Civil a través de su comunicado, que más se centra, me parece, en aspectos netamente de gestión en cuanto a temas competenciales, de que es competente el Ejecutivo, no el Legislativo en materia de recursos humanos. Yo no quiero utilizar esta palabra recursos humanos, me gusta siempre usar esta palabra como potencial humano, porque en realidad las personas no somos objetos, somos personas humanas. Y además también, más allá del aspecto presupuestal, me parece que debiéramos centrarnos en un aspecto muy importante, en la cual inclusive ya el Tribunal Constitucional tiene sentencias variadas, inclusive la Corte Suprema. Y por qué no decirlo también, sería muy importante que a razón de tal vez una acción de inconstitucionalidad se traiga también lo que ya señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo que quiero hablar justamente es de la vulneración de la función pública. ¿Qué es la función pública? La función pública es el desempeño de cualquier actividad, función en la administración pública, en cualquier puesto, ¿no? Y esa función pública, ¿qué implica? Implica
que es un derecho que tiene toda la ciudadanía sin distinción alguna, sin ningún tipo de privilegios. Mi colega Luis Valdeón señalaba que ya las personas que estaban bajo régimen CAS ingresaron previamente concurso público, lo que fuese, ¿no? Y que ellos, pues, no se les puede nuevamente pedir concursar para que pasen otro régimen. Yo creo que ahí hay que diferenciar bien los regímenes laborales existentes en la administración pública. En la administración pública existen más de 15 regímenes. Los 3 regímenes generales es el régimen 276, el régimen 728, el régimen CAS. Y seguramente ahora un régimen más general que tenemos es la ley de servicio civil. No, partamos de eso. Y partamos de que el acceso a cada régimen justamente se da porque se ejerce la función pública en cada régimen. Y cada uno cuando ingresa a dicho régimen, pues se sujeta a las reglas que están establecidas en la misma. Ahora, el acceso a la función pública no implica un acceso netamente pues abierto y tampoco implica un privilegio para los que ya inicialmente pertenecen a un régimen. Lo que yo advierto de esa norma es básicamente que se otorga un derecho más, la estabilidad, como así lo tienen también el régimen 276 y 728, pero lamentablemente se estanca y se mantiene la precariedad que ya tienen los trabajadores del régimen CAS. Los trabajadores del régimen CAS lamentablemente no van a tener CTS, lamentablemente no van a tener los mismos beneficios que quisieran tener como los que sí tienen el régimen 728, que también son limitados, y que los que tienen también el régimen 276, que también son limitados. Y desde mi punto de vista, y como así también lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional, al momento de poder revalorar o poder discutir de la función pública netamente que está regulada en la Constitución Política del Perú y que inclusive tiene un capítulo completo llamado función pública, el artículo 39 al artículo 42, ya establece qué condiciones, qué requisitos se tiene que cumplir para que uno pueda ejercer ese derecho. Y uno de los requisitos que justamente se señala es la igualdad de condiciones. ¿De qué igualdad de condiciones estamos hablando si solamente a ese grupo de régimen CAS, de los que actualmente, de los que felizmente se renovaron su contrato a la fecha de la entrada en vigencia del 10 de marzo del presente año, van a tener estabilidad? ¿Qué pasa con las demás personas que quieren ingresar al Estado, que quieren ejercer su función pública? El ejercicio de la función pública no es un derecho que simplemente se otorga a cualquier ciudadano por el hecho de ya pertenecer. Es un derecho que se tiene que estar sujeto a cierto tipo de evaluaciones, y por ello me permito también hablar, y con eso concluyo, que lamentablemente no solamente se vulnera el derecho a la función pública, sino también se vulnera el derecho a la carrera administrativa, en el que implica que toda persona que ejerce función pública, desde su ingreso, pueda tener una progresión, pueda tener un ascenso en su vida laboral en el Estado. Lamentablemente, con esta norma, lo único que se hace es condenar, lamentablemente, a una situación más precaria de la que se tenía de los que pertenecen a este régimen CAS. Y lamentablemente, pues, con esta premisa de lucha equivocada de algunos sectores, lamentablemente, que el régimen 276, el régimen 728, es el régimen que mejor te va a otorgar derechos y beneficios, condiciones laborales, pero se olvidaron de la ley de servicio civil. Si bien es cierto, la ley de servicio civil tiene imperfecciones, lamentablemente también en ese aspecto, a los que no les gusta, ya el tribunal también ha señalado que es una ley constitucional y por ende, esta ley de servicio civil debió impulsarse en reemplazo de esta norma, y por lo cual, pues, adiós función pública, adiós igualdad de condiciones, adiós carrera administrativa para el personal que quiera laborar en el sector público. Eso sería todo por ahora. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, a continuación, por igual manera, por favor, 5 minutos. Adelante, Miguel. Gracias, Katy. Buenas noches con todos. Agradecido también por la invitación a este evento, a este conversatorio, a este foro, ¿no? En el cual vamos a compartir diversas ideas, ¿no? Aquí no es que alguien tenga la razón por encima del otro, sino es bueno siempre compartir diversos puntos de vista, y eso es lo que enriquece más a nuestra carrera. Para empezar, aclarar que en la publicidad se consignó en principio de que efectivamente mi persona trabaja en la Autoridad Nacional de Servicio Civil en Servir, ¿no? Pero en este evento yo voy a, digamos, realizar mis apreciaciones, ¿no? A título personal, ¿no? No en representación de Servir, sino a título personal. Quiero que eso primero quede como premisa y quede zanjado para las futuras preguntas que puedan haber, ¿no?
Ahora, aterrizando ya al tema, ¿no? Me parece muy interesante lo que acaba de comentar cada uno de ustedes. En realidad hay posiciones contrarias, ¿no?, a lo que surgen a partir de la emisión de esta ley, ¿no? Yo quiero empezar, antes de poder dar una reflexión o conclusión acerca de si estoy de acuerdo o no, o si es constitucional o inconstitucional esta ley, empezar por el contexto, ¿no? ¿Cómo es que nace esta ley 31131? ¿No? Entendemos que en el año 84 teníamos el régimen 276, ¿no? En los años 90 surgió el régimen 728, para así un poco resumirlo, ¿no?, que después asimiló al régimen público, ¿no? Entonces, luego de ello, digamos, se realizaron diversas contrataciones en el marco de los servicios no personales, ¿no?, contratos de locación o de servicio, como lo quieran llamar. Entonces, esa era la precariedad que teníamos en nuestro sistema laboral, ¿no?, de derecho laboral, ¿no?, más aún en la administración pública, ¿no?, que es el enfoque que estoy dando. Entonces, a partir de eso, para solucionar esta situación precaria, ¿no?, de la mayoría de las personas que buscaban un puesto de trabajo, ¿no?, se emitió en el año 2008 el régimen CAS, ¿no?, y ahí se reguló el pase automático, en principio, de los locadores, ¿no?, a este régimen CAS, ¿no?, para aparentemente solucionar de manera inmediata esta situación precaria que tenían los trabajadores en el sector público, ¿no? Entonces, nótese ahí, solución inmediata. Esta solución inmediata, ¿no?, ¿cuánto duró? 2008, hoy estamos en 2021, ¿no?, más de 10 años. Entonces, quiero que esto, digamos, quede un poco resaltado para poder argumentar lo que viene después. Entonces, en el año 2010, ¿no?, se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional que, digamos, declaró constitucional este régimen CAS en cuanto a su temporalidad, ¿no? Y obviamente este régimen es un régimen de naturaleza temporal, ¿sí?, que está sujeto a contrataciones transitorias, temporales, sujetas a renovación o no renovación, ¿no? Para un paréntesis a esto, una no renovación no es igual a un despido, por si acaso, ¿sí? Hay que tener muy en claro esto. Aparentemente podríamos confundir los términos, pero no. Pero bueno, el tema aquí es que, digamos, una vez que salió una sentencia del Tribunal Constitucional, en el año 2013 se emitió la reforma del servicio civil a través de la emisión de la ley del servicio civil, la ley 30057, donde precisamente se quería establecer un régimen único para los servidores públicos. Aquí tenemos una reforma del servicio civil que va a solucionar de manera, digamos, prolongada o progresiva esta situación, ¿no? Las situaciones laborales no se solucionan de manera inmediata, sino a largo plazo, y eso tiene obviamente su espera. ¿Por qué no avanzó la reforma? Ese es otro tema. Ahora, en este año salió esta ley 31131 que precisamente quiere otra vez solucionar de manera inmediata esta situación de los trabajadores, y dicho esto, lo que se quiere hacer es aparentemente mejorar la situación de los trabajadores acá, pero en teoría estaríamos regresando a la misma situación antes del 2008, obviamente, porque los efectos de esta ley nos van a conllevar a que contratemos trabajadores, mejor dicho, personal con orden de servicio, ¿no? Entonces, ¿dónde está el tema de que esta ley no es discriminatoria, ¿no? Y también para los trabajadores que van a pasar al 728 o al 276, ¿no?, en el traspaso, ¿no?, van a pasar todos los trabajadores, el 100% de trabajadores CAS. Entonces, ¿dónde queda el argumento de que esta ley no es discriminatoria, ¿no?, y en consecuencia inconstitucional por ese extremo? Entonces, un poco por ahí habría que hacer la reflexión sobre este caso. Dicho esto, ahora aterrizando ya el tema de si la ley es constitucional o es inconstitucional, ¿no? En principio, para que una ley sea declarada inconstitucional, habría que averiguar si afecta o vulnera la Constitución y la ley, ¿no? En este caso, yo veo ahí dos aspectos, ¿no? Hay un tema, digamos, de afectación al derecho fundamental de trabajo, libertad de trabajo, porque no todos son beneficiados con esta ley, hay una afectación ahí a un gran grupo de trabajadores. Y por el otro lado, afecta el tema de la reforma del servicio civil, porque ya existe una solución, ¿no?, para estos trabajadores del sector público, ¿no?, una reforma del servicio civil a largo plazo. Es verdad, si la reforma ha tenido sus fallas o no, no depende tanto de repente de que la culpa es de servir, ¿no?, sino también depende tanto de la voluntad política, ¿no?, de la resistencia de los sindicatos que influyen en los trabajadores, de que obviamente se queden en su estabilidad, ¿no?, y piensan que esto va a ser una especie de despido progresivo y todo eso, lo que digamos es una total falacia. Entonces yo creo que por ahí va un poco el tema, ¿no?, la afectación Bien. al tema del derecho fundamental, libertad de trabajo, y por el otro lado la reforma del servicio civil. En este extremo afecta el principio de mérito, ¿no? Obviamente la meritocracia y la igualdad Miguel, de disculpe. oportunidades.
Disculpa, Miguel, ya ha pasado tu tiempo. Vamos a continuar De acuerdo, sí. para la siguiente, la réplica. Ya ahí vamos a tener oportunidad de terminar la idea o, por supuesto, responder lo que han señalado los compañeros con otra posición. Bien, solamente para hacerles recordar a los que nos acompañan el día de hoy, a las personas que nos acompañan el día de hoy, que pueden dejar sus comentarios, ¿no? Y también, bueno, principalmente sus preguntas para poderlas leer al final de la discusión o del debate que estamos teniendo en estos momentos y para trasladarla a los ponentes, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a continuar ahora con la ronda de réplica por un tiempo de 3 minutos por cada persona, por cada participante y de igual manera, ¿no? Vamos a empezar con Luis Bedón y Joan Guamán, cada uno con 3 minutos para poder dar su punto de vista en esta parte como réplica, ¿no? Y luego vamos a continuar con Javier y con Miguel para de igual manera y por el mismo tiempo que también puedan hacer su réplica respecto a lo que ha señalado la otra parte, ¿no? Bien, continuamos. Por favor, Sí, Lucho, muchas adelante. gracias, Katy, muchas gracias. Lo que mis compañeros han intervenido me parece interesante, pero a la vez quisiera formularles seis reflexiones. 6 reflexiones. Voy por la primera. Si un servidor, ¿no? Cualquiera, asistente administrativo, asesor administrativo, psicóloga administrativa, ¿no? Por 10 años ha hecho las mismas funciones. Por 8 años ha hecho las mismas actividades. Siempre ha sido renovado mensualmente su contrato CAS. Accedió por concurso público. ¿En qué afecta eso a la función pública? Sí, ha accedido a un concurso público y hace lo mismo. Quisiera hacerles esta pregunta. Segunda pregunta, ¿no? El derecho constitucional a la función pública, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana, solamente se limita al acceso por concurso público o al acceso por igualdad de oportunidades, por acceso, ¿no? por poder acceder a la función pública conforme a las capacidades, o no solamente también se sujeta al control sancionador y al cumplimiento de metas. Quisiera saber si una excluye a la otra, ¿no? Y aún más que en relación a la primera pregunta, si se hace las mismas funciones. En realidad, por mi actividad jurisdiccional, me está demostrando esto. Por trabajadores que hacen lo mismo por casi 10 años. Tercera pregunta, ¿no? Se dice, ¿no? Que los CAS tendrían menos derechos porque en el transcurso de 2 años no podrían tener derecho a CTS ni a gratificación. De acuerdo, podría ser inconstitucional en esa manera, pero ¿qué pasa con la modalidad de traspaso? Porque luego sí podrían acceder a esos derechos constitucionales y a estos derechos de orden legal, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si aún más, ¿no? ¿Qué pasaría si estos contratos CAS o la limitación de los contratos CAS ya no garantizarían o evitarían el contrato de locación de servicios, porque ahora las entidades estarían obligadas a realizar concursos públicos mediante el régimen laboral de actividad privada, ¿no? O régimen servir. Ahora, creo yo personalmente que esta norma no afecta a la meritocracia y tampoco afecta al régimen servir. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que el régimen servir es un régimen creado para unificar el sistema público, pero también el propio Tribunal Constitucional, y por eso le permito también, no, le traslado la pregunta a mi amigo Javier, si también reflexionar que el propio del Tribunal Constitucional dijo que la ley de servicio se baja en un estricto orden meritocrático para funciones meritocráticas. Pero a ver cómo se podría aplicar este concepto para las actividades de las empresas del Estado, que en muchos casos son CAS puros, ¿no? Actividades, por ejemplo, de instituciones, por ejemplo, ¿no? Produce, por ejemplo, Ministerio de Turismo, ¿no? Cuyas funciones no se puede advertir un orden meritocrático, porque solamente el objeto del contrato no garantiza, ¿no? Y para finalizar, ¿no? Insisto, la meritocracia solamente se limita al concurso público. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucho. Continuamos y le damos pase a Joan. Joan, adelante, 3 minutos. Gracias.
Yo había dicho que, por ejemplo, que la norma me parecía perfectamente constitucional porque en el plano jurídico ya los trabajadores, al haberse utilizado de manera fraudulenta el contrato CAS para contratar a un puesto permanente, ellos ya son trabajadores 728 indeterminado o 276 no contratado, en la medida que el contrato CAS se habría utilizado de manera fraudulenta para contratarlos temporalmente. El contrato CAS tiene que tener su ámbito de aplicación. No es que puede utilizarse de manera abierta y discriminada, como lo han hecho las entidades, y como servir a convalidado con su silencio, ¿no? Entonces, me parece que, por eso, para ese artículo 1 que dispone el pase al régimen privado, la 276, solamente tiene efectos prácticos. Ni siquiera se puede analizar si es que es inconstitucional o no por afecto a lo que están diciendo los compañeros, porque ellos jurídicamente, en el plano jurídico, no en el plano de los hechos, en el plano jurídico, insisto, ellos ya son trabajadores 728 indeterminado o 276. En consecuencia, en esa parte, insisto, la ley es constitucional. Lo que más bien es inconstitucional la ley es la parte que dice que ahora el contrato CAS va a ser a plazo indeterminado, pero ahí quiero hacer una precisión. Sabemos que la diferencia entre disposición y norma, ¿no? Una disposición es el texto de la ley, mientras la norma es el sentido interpretativo que resulte de ese texto. Entonces, la segunda parte de mi argumento era, ¿cómo es posible que exista un CAS de carácter permanente para un puesto permanente si para este puesto permanente ya está establecido el régimen ordinario? Entonces, si vas a decir, yo jefe de recursos humanos, puedo escoger a mi antojo entre 728 indeterminado o 276 indeterminado y CAS indeterminado, estamos ante un problema de igualdad en la aplicación de la ley. O sea, es decir, ese apartado que dice, los contratos CAS que ahora salgan van a ser permanentes, ese es inconstitucional por eso, por la parte de igualdad en la aplicación de la ley. Si el puesto es permanente y para el puesto permanente se contrata 728 indeterminado, se tiene que aplicar de la misma forma para todos, no a unos 728 y a otros CAS. Lo mismo ocurre con los contratos temporales, ¿de acuerdo? Y bueno, adelanto en todo caso, si me queda algo de tiempo, respecto a lo que decían mis compañeros, ¿no? Por ejemplo, hablaban, del tema de la igualdad de condiciones. Y hay un principio básico de este derecho de la igualdad de condiciones de oportunidades, ¿no? Se tratan igual a los iguales y desigual a los desiguales. O sea, no se puede medir con mismo rango, de la misma manera, a quien ya se encuentra con un contrato CAS fraudulentamente celebrado, quien recién va a ingresar, ¿no? Esa norma que dice que por concurso público es una norma que hay que identificar a quién está destinada, al trabajador o a las oficinas de recursos humanos. ¿Qué pasa si se no observa esa norma? ¿Se desconoce el derecho al trabajo, que es la protección contra el despido arbitrario, o se sanciona al funcionario que incumple con convocar? Entonces, es contraria, ese criterio hasta es contrario con la teoría de los actos propios. O sea, la propia entidad va a incumplir la normativa para efectos de luego beneficiarse teniendo de manera fácil la desvinculación. Eso lo dejaría ahí. Gracias. Bien, vamos a continuar y por favor recordarles que tengan en cuenta el tiempo que se les está señalando. También les estoy escribiendo ahí al costadito, de repente no les están viendo los ponentes el tiempo para hacerles recordar que les queda 1 minuto, porque ya se acabó, ¿ya? Bueno, vamos a continuar y le damos el pase ahora a Javier. Javier, adelante, 3 minutos igual. Gracias, estimado. Creo que es importante, en realidad, también un poco traer a colación algunos aspectos también doctrinarios, ¿no? Porque es importante entender cómo se emiten las normas, cómo debieran en realidad emitirse las normas en el Perú. Pero lamentablemente, pues, ya vemos lo que tenemos y las consecuencias que generan. Atienza, en un libro muy bonito sobre argumentación legislativa, señala que en el proceso de la producción de las leyes
hay una interacción de varios actores, de varios elementos distintos, ¿no? Como son los autores de las mismas, que serían en este caso los congresistas, los destinatarios, como en este caso serían no solamente los servidores que están bajo el régimen CAS, sino en realidad toda la sociedad, toda la ciudadanía en general, el sistema jurídico como el conjunto del que pasa a formar parte la nueva ley, en este caso la 31131, los fines, que son los objetivos y las metas que se persiguen al establecer las leyes, ¿no? Y principalmente los valores, que son las ideas que sirven para justificar dichos fines. Yo me pregunto cuáles son los valores de esta ley 31131, ¿no? Se discute bastante sobre el tema de que lamentablemente la precariedad que tiene el régimen CAS, pues es una justificación para que esta norma se emita y ellos pues sin ningún tipo de concurso, sin ningún tipo de evaluación, pues pasen automáticamente al régimen 276 o 728. Señalaba mi compañero entre sus razones, entre sus reflexiones que no entendía del por qué mi posición. Yo básicamente lo resumiría en el sentido de que para entender la función pública, pues limitaría a poder revisar las sentencias que se han emitido, por ejemplo, la 008 del año 2005, el caso de la constitucionalidad de la ley marco del empleo público, el propio caso Ley de Servicio Civil, que es la sentencia 025 del año 2013, en el cual ya se establecen los criterios, se señala inclusive que el derecho a la función pública es un derecho fundamental de configuración legal, pero esta configuración legal no debiera conllevar a este tipo de atrocidades, este tipo de atropellos que lo único que generan son básicamente empleo precario. El tema de fondo, como lo vuelvo a reiterar, es que aquí no estamos discutiendo, en realidad yo estoy a favor de todo tipo de norma que se emite para beneficio del trabajador, pero no estoy a favor que se condene por 5 años, porque así la norma lo ha establecido, 5 años a que estos servidores CAS permanezcan en esta situación precaria. Y a los que pasen, ya sea régimen 276 y 728, también se mantengan en esa precariedad. Solamente para también conocimiento de mis colegas, que tal vez no estén a favor de mi postura, es que necesitamos una función pública en el que no solamente se pueda permitir el acceso de toda persona que quiera laborar en el Estado, no solamente los que ya están bajo régimen CAS. Esa plaza que se tiene, ese puesto, ese cargo que se tiene no es eterno, ¿no? En ese sentido, conllevo a nuevamente señalar que estamos discutiendo sobre un tema que no solamente concerne a los trabajadores, sino a la propia sociedad. Gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, ahora continuamos. Miguel, adelante. Muchas gracias. Un poco para complementar la idea que venía señalando sobre el tema de la inconstitucionalidad, ¿no? Ya, digamos, analizando en sí la ley, hay varios aspectos. Uno de ellos es el tema de, ya había mencionado, ¿no?, la afectación a la meritocracia, ¿no? Ahora, preguntaron por ahí el colega Luis, ¿no?, si la meritocracia se remitía únicamente al concurso público, ¿no? La respuesta es que no se remite solo al concurso público, se remite también al tema de la permanencia, ¿no? O sea, la meritocracia se mide de la siguiente manera, tanto para el ingreso al servicio civil, ¿no?, en este caso, bueno, al servicio público, si lo quieren ver así, y una vez estando dentro, tienes que, digamos, someterte a una evaluación que tiene que hacerte, digamos, la entidad, y eso es uno de los pilares que también se ha establecido en la reforma del servicio civil, la evaluación de desempeño, ¿no?, a través de la gestión de rendimientos en función del cumplimiento de metas de tu trabajo, ¿no? Entonces, mantener a un personal eficiente, ¿no?, un potencial humano, como lo decía el colega Javier, ¿no?, que, digamos, brinde servicios de calidad, ¿no?, eso se va a reflejar en la satisfacción del ciudadano. Entonces, tenemos que tener, digamos, un personal adecuado que brinda precisamente estos servicios de eficiencia, y eso se logra precisamente con el tema de la evaluación, y ese tema de la evaluación deriva de la meritocracia, ¿no? El otro tema, el pase automático, ¿no? El pase automático, si es válido o no es válido, es constitucional, ¿no? De repente se ve bien, ¿no? Pero en realidad, digamos, lo que implica esto es otra vez la afectación a la meritocracia y al principio de igualdad de oportunidades, ¿no? El hecho de estar en un régimen, en este caso CAS, no implica que con ese régimen tú ya, digamos, estés exonerado de poder partir. Bueno, en este caso sea el régimen de servicio civil. Entonces, ese pase automático vulnera este principio de la meritocracia.
Y analizando un poco el tema del artículo 1 de esta ley, ¿no? Precisamente sobre ese traspaso de los servidores CAS al 276 al 728, ¿no? Si es que deberían pasar todos al 728, porque obviamente es un régimen que tiene mayores beneficios que el 276, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, digamos, podríamos ver también precisamente una afectación, ¿no? a este derecho que tiene todo trabajador público de tener mayores condiciones, ¿no? Y obviamente el tema de la reforma civil te brinda mejores condiciones. Entonces, si a través de esta ley vamos digamos, a tener un CAS indeterminado de manera eterna, nunca un acceso a CTS o mayores beneficios, entonces existe todavía la precariedad. ¿Y dónde está la solución para los trabajadores? Y eso que estamos hablando de un pequeño sector de trabajadores, no de la totalidad de los trabajadores CAS y tampoco de los trabajadores que han quedado fuera, o las personas que han quedado fuera digamos, a participar precisamente o ingresar al servicio público. Entonces, eso era lo que quería apuntar. Muchas gracias, Miguel. Bueno, hay sin duda varios temas que han quedado, digamos, que son ciertamente bastante debatibles, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que tenemos todavía un tiempo más, podemos hacer una última ronda de dúplica, pero ya para, digamos, cerrar la discusión aquí, solamente una intervención de 2 minutos por persona, ¿ya? Respecto a lo que deseen puntualizar y ya cerrando este debate, ¿no? Agradeciéndoles, por supuesto, por participar el día de hoy con nosotros. Y bueno, vamos a empezar de igual manera con Lucho. Adelante, Lucho, 2 minutos de cierre. A ver, muchas gracias. Quisiera nuevamente insistir en la reflexión. No podemos ser, previo a mi punto de vista, inclinarnos a la norma y no ver la realidad. Desde mi punto de vista. Para empezar, ¿no? Insisto, la realidad misma nos está demostrando, nos está diciendo, observen esto, por favor. Actividades, puestos, por más de 10 años desempeñando lo mismo. ¿Eso cómo puede afectar un traspaso automático a la meritocracia? Quisiera saber, ¿cómo? Es la misma actividad, la misma función, el mismo puesto y el mismo cargo, ¿no? Ahora, se nos dice, ¿no? Que también se deben evaluar, ¿no? Se deben evaluar, ¿no? Las actividades, el profesionalismo, el desempeño en el ejercicio de la carrera. Pero antes de eso quisiera preguntar o quisiera saber, ¿cómo se puede implementar esos conceptos dentro de una actividad CAS en el cual en el módulo no se advierte cuáles son los elementos para determinar el desempeño para poder acceder en la carrera? Quisiera saber, quisiera preguntar. Otro, ¿no? Decir, ¿no? Que el efecto del traspaso al 728 podría ocasionar una ruptura del régimen servil. Insisto, nuevamente, la sentencia de 2013 que señaló mi amigo Javier, se indica claramente, servir se aplica a sectores meritocráticos, de acceso a la carrera, donde se evidencia acceso a la carrera, pero no en sectores donde no hay ejercicio meritocrático. Por lo tanto, hay que hacer la diferencia. No todos los sectores pueden ingresar al régimen servil. Y ya lo ha dicho también el Tribunal Constitucional en la última sentencia que declaró inconstitucional. Desde mi punto de opinión, no creo que no debió ser así, pero lo dice el tribunal en sus considerandos, que el régimen servil forma parte de una estructura meritocrática que no se puede aplicar a todos. Así que también debemos decir la verdad, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Lucho. Ahora le damos pase por el mismo tiempo, por favor, 2 minutos a Joan. Adelante, Joan, tu cierre, por favor. Gracias. Sí, lo primero que yo quisiera mencionar para terminar la idea que venía desarrollando es que, por ejemplo, en la sentencia 02-2010, en la que el TC declara constitucional el régimen 1057, en ningún extremo de la sentencia analiza lo relativo al derecho al trabajo, ¿no? El TC dice que es un régimen distinto y en la medida que el Estado tiene la posibilidad de establecer varios regímenes laborales, no puede comparar. Señala que los beneficios que establece el 1057 superan los estándares mínimos internacionales y por lo tanto es constitucional el régimen. Pero en ninguna parte de ese régimen
hace alusión o análisis, perdón, de esa sentencia hace alusión o análisis respecto al derecho al trabajo y si se puede celebrar contratos temporales, por ejemplo, de manera arbitraria o discriminada, ¿no? Sin causa, mejor dicho, ¿no? Entonces, eso para concluir la parte de mi intervención que venía desarrollando. Y lo otro que me gustaría decir a modo de cierre es la contratación en el sector público ciertamente responde a principios de sociedad, pero bajo el pretexto de queremos algo bueno para la sociedad, no vas a negarle derechos a quien es parte de esa sociedad. Eso sería desconocerle su dignidad, ¿no? La dignidad supone el pleno ejercicio de los derechos, entre ellos el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, bajo pretexto de querer reconocerle, cuidar un bien de carácter social, le vas a decir, oye, no puedes tú ejercer ese derecho individual porque estás yendo en contra. Pero el problema, a mi modo de ver, es que al momento de contratarle como CAS para un puesto permanente, ahí fue el problema. Y no fue el problema del trabajador. El trabajador no decide bajo qué régimen, qué modalidad va a ser contratado. El problema ha sido del encargado de recursos humanos. Hasta ahí lo dejaré. Muy bien, muchas gracias, Joan. Ahora vamos a darle pase a Javier. Javier, por favor, para que hagas el cierre de tu participación. Gracias, Katy. En realidad, me parece que estamos en camino a tener una historia escabrosa del empleo público. Una historia que lamentablemente por intereses de ciertos grupos que son reacios al cambio, son reacios a la reforma, son reacios a la protección verdadera, real, de la dignidad de los trabajadores que mi colega señalaba, lamentablemente condena la precariedad de estos servidores CAS, y no solamente de estos servidores, sino seguramente de los que en futuro van a ser contratados bajo esta excepcionalidad que la propia norma ha señalado, ¿no? Cargos de confianza, actividades de naturaleza transitoria o por reemplazo. Yo creo que debemos reflexionar no solamente pensando en los trabajadores, que es muy importante, el potencial humano que presta o que es el encargado de poner en marcha esta maquinaria enorme del Estado, permite justamente el brindar servicios públicos que frente a esta pandemia estamos viendo sus carencias y felizmente en algunos aspectos viendo algunas soluciones. Necesitamos servidores que no solamente estén acostumbrados a un tema del empleo público, que no solamente estén acostumbrados a un tema de estabilidad, a defender un cargo como si el cargo va a ser eterno. Todos los que tal vez alguna vez hemos laborado en la administración pública debemos hacerlo con vocación de servicio, con respeto, con responsabilidad, con excelencia. 4 valores que deben impregnar la vida de cada servidor para efectos de que los servicios que se brinden llegue a todos, pero no, lamentablemente con esta norma lo único que se va a conllevar es a defender los intereses de los que no quieren pasar una reforma que ya existe. Y justo para ya terminar, y también para un dato que se ha omitido señalar durante toda esta discusión, la 7ª disposición complementaria transitoria de la Ley de Servicio Civil ya hablaba de la eliminación progresiva del régimen CAS. Una vez que la institución tenga la resolución ya que culmina el tránsito al nuevo régimen de servicio civil, implicaba también desaparecer este régimen que es temporal, que inclusive pues, el Tribunal Constitucional lo ha señalado así. Entonces, señores, esta solución que ha dado supuestamente el Congreso es básicamente populismo en desmedro a los trabajadores, y lo que sí solicito y quisiera llamar a reflexión a todos nosotros es que busquemos cambios verdaderos, cambios radicales, y no solamente parches que lo único que están haciendo es un gran daño al empleo público. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Javier. Continuamos con Miguel, por favor, adelante con tu cierre. Gracias. Sí, más que nada, digamos, para hacer ver que esta ley, bueno, esta ley del CAS, en específico el Decreto Legislativo 1057, no nació para quedarse, nació como un régimen temporal, ¿no? Precisamente para que sea, digamos, el puente para el tránsito, ¿no?, de los servidores públicos, ¿no?, a un régimen
digamos, más beneficioso, como es el régimen que propone el servicio civil, que no es perfecto, obviamente, ¿no? Sino que tiene, digamos, que ofrece mayores beneficios, ¿no? Inclusive que el 276 y que el 728. Entonces, hay que partir de esa premisa, que el régimen CAS no nació para quedarse, ¿no? Es un régimen temporal, ¿no? Pero con esta ley lo que se está haciendo, digamos, es, ya por un plazo de repente de 5 años, determinar que este CAS sea indeterminado o indefinido, ¿no? Pero ¿qué pasa si aquellos CAS que no cumplen con los requisitos, ¿no? ¿Cuál es su situación de ellos? Otro tema, ¿no? Si mañana más tarde se emite la sentencia del Tribunal Constitucional y declara inconstitucional esta ley, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellos trabajadores que ya tienen, que hoy en día ya tienen la condición de indeterminados, ¿no? Van a quedarse con esa condición todavía, ¿no? Por el efecto, digamos, de la inconstitucionalidad que rige, ¿no? A partir del día siguiente de su publicación de la sentencia, ¿no? Obviamente no es aplicación retroactiva porque solamente es retroactivo en materia penal y tributaria. Entonces, ¿cómo van a quedar esos trabajadores, CAS? Van a seguir siendo indeterminados, ¿no? Y la sentencia del Tribunal Constitucional les va a quitar esa condición. Eso, digamos, sería motivo para poder analizarlo, ¿no? Pero, digamos, eso ya se podría analizar ante una eventual inconstitucionalidad, pero hoy, con esta ley, digamos, que obviamente, para mí, ¿no? Promueve o sigue, digamos, continuando la precariedad en el sector público, ¿no? No estoy de acuerdo con que digamos, se solucione de manera inmediata, ¿no? De repente por un tema de populismo el Congreso, ¿no? Haciendo caso a las fuerzas sociales, organizaciones sindicales, trabajadores, etcétera, ¿no? Dan este tipo de soluciones inmediatas que a lo largo van a traer estas consecuencias que estoy mencionando, ¿no? Van a traer más problemas, ¿no? Cuando de repente todos pudieran apuntar, ¿no? A que, digamos, se consolide una reforma que ya existe en el marco del proceso de modernización del Estado. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de esta reflexión final. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, en principio agradecer a los 4 amigos, 4 compañeros ponentes que están acompañándonos esta noche con sus intervenciones y sus reflexiones sobre esta ley que sin duda todavía hay mucho que decir al respecto, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la parte final de este evento, que es la ronda de preguntas. Hay algunas preguntas que han escrito las personas que nos acompañan el día de hoy. Y hay voy a empezar con la pregunta que está señalada de manera directa para Javier, y se lo voy a leer. Te lo leo ya, Javier. Para cada ponente, bueno, esta pregunta es directamente para Javier, hay otras preguntas que vamos a hacer para todos los demás. Son 2 minutos como máximo para responder, ¿ya? Me gustaría saber cuál es la opinión tuya, Javier, acerca del informe de Servir. Entiendo que se está refiriendo al informe que ha emitido Servir la semana pasada sobre la aplicación de la ley. Adelante, Javier, con tu respuesta. Gracias. Gracias, Katy. Bueno, en realidad, el informe de Servir poco o nada ayuda a la aplicación de la normativa. Si bien es cierto, hay que tener en consideración de que todos los informes que emite Servir tienen este carácter de aplicación, en principio, observancia obligatoria por parte de todas las oficinas de recursos humanos, y sobre todo los informes que tienen esta calificación de vinculantes, ¿no? Que son emitidos por el Consejo Directivo. Este informe seguramente en algunos aspectos trata de dar algunos alcances, pero es más de lo que ya la norma misma ha señalado. Seguramente la pregunta es muy general porque abarca varios aspectos, desde el tema de la renovación o no renovación, el tema del proceso de selección, el tema del ingreso del personal bajo este régimen, las excepcionalidades que ha establecido, pero básicamente es una evaluación netamente tal vez reiterativa a lo que ya la norma señala, ¿no? Sin mayores novedades al respecto. Lo que sí más bien ha omitido este informe es justamente un principio para todos los servidores y funcionarios que laboran en administración pública, que es el principio de legalidad. Y eso sí es importante tenerlo en consideración. Lamentablemente, sea una norma buena, sea una norma mala, todo este personal tiene que aplicar este principio con total observancia. Y eso implica que no podemos ir más allá de algunas interpretaciones tal vez discrecionales que se quieran hacer o sustentar de alguna otra forma a través de los informes de Servir, y que necesariamente, en tanto no se plantee ninguna acción de inconstitucionalidad,
para efectos de saber los verdaderos alcances, las limitaciones de la norma, vamos a tener que esperar el reglamento. Por mi parte, no solamente debiéramos interpretar esta norma en concreto, sino con todo lo que concierne a los documentos de gestión interna de cada institución y sobre todo los principios que rigen el actuar de los funcionarios públicos, como ya lo he señalado, ¿no? El principio de legalidad. Esa sería mi opinión al respecto de manera general sobre este informe. Muchísimas gracias, Javier, por tu amplia respuesta. Le voy a leer la siguiente pregunta para que la pueda responder Lucho y Joan. La pregunta es, esta ley prohíbe las nuevas contrataciones de CAS, salvo excepciones. La prohibición incluye contratar como CAS nuevo personal que realice labores permanentes. Pero entonces, ante la necesidad de contratar nuevo personal para estas labores permanentes, o ante la necesidad de reemplazar a trabajadores que se desvincularon y hacían labores permanentes, ¿qué solución temporal existe? Si no pueden ser CAS, tampoco pueden ser terceros por ser labores subordinadas. ¿Qué queda? ¿Cómo podrían ser contratados? Es la pregunta. A ver, Lucho y Joan, si podrían responder, pues pueden tomarse 2 minutos cada uno. Adelante. Lucho. Johan, tú empieza. Ya, a ver. Katy, no sé si entiendo bien, estoy viendo también el chat y voy a tratar de entender la pregunta antes de responderla, ¿no? Me dicen, ¿cómo se contrata ahora con esta norma, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo se contrataría si es que, entiendo que es considerando el informe de servir, ya no se puede contratar ni por CAS, por terceros, ¿no? O sea, ¿cómo se contrataría? Es la pregunta, también entiendo yo. Claro, entonces, mire, la norma nos deja excepciones, ¿no? Dice, todos los CAS que están en puestos permanentes ya se han convertido en CAS indeterminado. Ya, entonces, dice, ya adelante está prohibida la contratación de CAS y solamente se va a poder utilizar para 3 supuestos, que son los CAS confianza, los CAS temporales y los CAS para actividades transitorias, ¿no? Entonces, digamos, ya no se va a poder utilizar el CAS para una actividad permanente, claramente porque ya están copados con la gente. La idea es no incorporar más personal CAS, ¿no? Entonces, eso es lo que yo lo veo de manera clara, ¿no? A ver, yo voy a dar una opinión personal al respecto a esa pregunta. Perdón, Lucho, hay otra pregunta y mejor como ya contestó No, antes esa pregunta. puntualmente, solamente, ante la prohibición del contrato CAS, ahora las entidades tendrán la obligación de hacer concursos 728, en caso no estén comprendidos dentro de la inclusión de la ley Servir. Por lo tanto, si el tipo de contrato CAS no se sujeta a una actividad temporal, pues ahora, en base a esta norma, a mi criterio, existe la obligación de hacer contratos por concurso público de régimen 728. ¿No? Porque esa es la vigencia, que las actividades permanentes ahora se rigen por el régimen laboral de la 728. Y para eso se tiene que interpretar el artículo 1, el artículo 2 y el artículo que corresponde. Si bien no lo dice literalmente, pero se entiende, ¿no? Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es para Miguel. A ver, Miguel, una pregunta. Dice, tomando en cuenta sus argumentos en base a la meritocracia, ¿de qué manera prohíbe o limita la evaluación productiva de los trabajadores sujetos al régimen CAS? Por otro lado, la evaluación de la meritocracia, ¿en qué norma de la Constitución Política del Perú se encuentra establecida o se deduce? Es una pregunta del chat. Gracias por la pregunta. Sí, ahí el tema, digamos, de la meritocracia más que nada deriva, ¿no?, de un principio de la reforma del servicio civil. Si bien en la Constitución, ¿no?, hay, digamos, normas generales, ¿no?, que de repente requieren una remisión legal, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Marco del Empleo Público, ¿no?, que obviamente establece que el ingreso al servicio público o la administración pública es por concurso público de méritos en un régimen de igualdad de oportunidades, ¿no? El decreto legislativo 1023, ¿no?, también menciona ello, ¿no? La Ley de Servicio Civil también. Entonces, hay aspectos que de repente no vamos a encontrar en la Constitución, pero por un tema de remisión legal lo vamos a encontrar en la misma ley, ¿sí? Entonces, ese es uno. El otro, digamos, preguntan sobre el tema de la evaluación, me dijiste, ¿no? Obviamente la meritocracia no solamente es, como había comentado,
termina en el tema del ingreso por concurso público, ¿no? Sino también se basa en el tema de la permanencia, ¿no? En el tema de la evaluación. Yo voy a evaluar un trabajador CAS, ¿no? En mérito a su evaluación de desempeño, en mérito a un cumplimiento de metas, ¿no? Metas institucionales, ¿no? Para obviamente ver si este personal está rindiendo de manera óptima y ese rendimiento se traduce en un servicio de eficiencia y eso a su vez, ¿no? Genera una satisfacción al ciudadano en la atención del servicio público. Entonces, habría que ver, digamos, precisamente que el tema de la permanencia, ¿no? Precisamente se basa en esa evaluación de la meritocracia en el desempeño. Entonces, en eso más que nada me parece que se traduce la respuesta de la pregunta que me formulabas. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ya con esto estamos concluyendo, pero yo quiero leerle una última pregunta para que cada uno de ustedes pueda hacer una respuesta muy simple de 1 minuto. Ya cada uno lo voy a leer, ¿ya? Porque también está en el chat. La ley establece el tránsito progresivo a un régimen estable, pero no señala cuál. Mientras las entidades descubren a qué régimen debe pasar los casos actuales, en la práctica no habría posibilidad de ascenso para ellos. ¿Cuál sería la solución? Es una pregunta que han hecho en el chat. Ahora empezamos nuevamente por Lucho, 1 minuto y así continuamos. Y ahí eso estaríamos concluyendo. A ver, para empezar, la realidad que nos dice. La realidad nos dice que dentro de muchas entidades hay regímenes mayoritarios, regímenes minoritarios, ¿no? Y a veces hay regímenes unificados. No podemos identificar o igualar un régimen de produce que es 276 puro con el régimen del Ministerio Público que es mayoría 728 o con el régimen del Ministerio de Relaciones Exteriores que es en mayoría 728 con, bueno, y en menor caso de las 276. Creo yo que el traspaso, la idea es que pase en el régimen laboral de la 728 si cada entidad tiene un régimen mayoritario superior. Yo no podría exigir, por ejemplo, jurisdiccionalmente, yo no podría exigir que pase el régimen laboral de la 728 si el régimen de la entidad, por ejemplo, produce 276. No podría. Sería absurdo. Creo yo que se debe adecuar a cada entidad y para eso está la finalidad de la norma, ¿no? El artículo 1, 2 y 3. Gracias. Gracias, Lucho. La misma pregunta. Adelante, Joan. En mi caso, yo creo que tenerse en cuenta cuál es el régimen ordinario aplicable a la entidad. Por ejemplo, para el caso específico del Poder Judicial, por ejemplo, para explicarlo, en el año 96 se autorizó la aplicación del régimen laboral privado a los servidores jurisdiccionales y administrativos. En consecuencia, antes del 96 se podía contratar bajo 276 trabajadores de esas categorías. Luego de esa fecha, con la incorporación de esta ley, el régimen ordinario es el régimen privado. En consecuencia, mientras no se establezca, no se implemente la ley del servicio civil, ese sigue siendo su régimen ordinario. Por lo tanto, los trabajadores CAS deben pasar, si es que son auxiliares o personal administrativo, van a pasar al 728, ¿no? Eso sería. Gracias, Joan. Continuamos con Javier. Adelante, Javier. Muy interesante la pregunta para cerrar y eso me conlleva a poner un caso práctico, ¿no? Hablemos de 4 personas que laboran en una misma institución bajo régimen CAS, 276, 728 y ya en el entendido, en el sueño de que ya esa institución tenga la ley de servicio civil ya implementada. Si hacemos la comparación de los beneficios que reciben cada uno, vamos a notar que en realidad, como dice mi colega, veamos la realidad, ¿no? La realidad es más sabia que el derecho, y justamente porque la realidad es más sabia que el derecho, es que cuando se promulga la ley de servicio civil en el año 2013 y entra en vigencia el 5 de junio, lo que permite esta ley es de que todos estos servidores que están bajo régimen CAS 276, 728 con diferentes ingresos. Solamente poner un ejemplo, actualmente el régimen 276, su concepto que tiene carácter remunerativo ni siquiera supera la remuneración mínima vital.
el régimen 728, que si bien es cierto, tienen como remuneración mínima vital 930 soles, pero están congelados. Muchas veces ni siquiera llegan a los 3.000, 4.000, 5.000, y solamente hay algunas instituciones que son islas de eficiencia entre comillas, que tienen remuneraciones altas, ¿no? Y bajo régimen CAS, que ya justamente ocasionó la emisión de esta norma. Pero tenemos la ley de servicio civil. Y la ley de servicio civil lo que ha recogido y lo que ha hecho, no soy defensor ojo de la ley de servicio civil, sino siendo objetivos y racionales con la revisión de cada disposición, es lo que permite es las ventajas, recoger las ventajas de todos estos regímenes y de que todos estos servidores ya no tengan más diferencias, sino que estos servidores que desarrollan funciones similares, puestos similares, cargos similares, reciban los mismos beneficios. Y creo yo que la reforma del servicio civil, que lamentablemente por factores políticos se viene retrasando y por ciertos actores está impidiendo de que tengamos una verdadera reforma y sobre todo un verdadero empleo público. Acá la discusión no es que el régimen 276, 728 son mejores, esos regímenes ya no, en realidad no sirven al Estado, ¿no? Y tenemos la ley de servicio civil que lamentablemente no se ha dado. Gracias. Gracias, Javier. Y para concluir, Miguel, por favor, tus apreciaciones finales, 1 minuto. Muchas gracias. Sí, con respecto a esta pregunta, digamos, habría que ver ahí, manejar varias posiciones, ¿no? Yo ahí manejo una posición que es distinta a la que comentaba Johan, ¿no? El tema de que interpretemos de que el trabajador CAS, por regla general, ¿no? Así nos encontramos en una entidad con régimen mixto, pasa al 728. ¿Por qué? Porque eso le resulta más beneficioso al trabajador, ¿no? Ahí sí podríamos invocar el principio indubio pro operario, ¿no? Incluso el principio pro homine, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí habría que ver esa interpretación, y la regla especial, ¿no? Sería que en una entidad pública cuyo régimen laboral de todos los trabajadores sea 276, como por ejemplo el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, que todos son 276, ahí excepcionalmente, ¿no? El trabajador CAS pase a la 276. ¿No? ¿Puede ser un poco discriminatorio esto? Sí, pero en mayor magnitud respecto a la interpretación que se le daba, que comentaba Johan, por ejemplo, ¿no? De que obviamente si nos basamos en el régimen ordinario de la entidad, obviamente ahí vamos a generar mucha mayor discriminación en cuanto al tema de beneficios, ¿no? Y lo último, en la práctica dice que no podría realizarse ascensos en tanto un CAS no pase al régimen, obviamente, porque es un régimen temporal, no, en este caso indeterminado, que obviamente no tiene derecho a CTS ni tampoco una carrera administrativa, y por lo tanto ahí se ve el tema de la precariedad. Gracias. Bueno, muy bien. Con esta última ronda de cierre hemos concluido este presente evento. En primer lugar, agradeciendo a nuestros amigos, compañeros, Lucho, Joan, Javier y Miguel, que han estado con nosotros conversando, ¿no? Su punto de vista respecto a esta norma que sin duda va a seguir dando que hablar y tiene para largo seguramente. Y nada más, y agradecer también a todos los que nos han acompañado, nos siguen acompañando hasta este momento a través del Zoom, agradecerles por su participación. Eso sería todo, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Miguel, muchas gracias.